Sautel. Santi, bienvenido, ni más ni menos, ¿cómo estás? Sergio, ¿cómo andás? Gracias por el llamado. No, por favor. Igual tengo que decir que ustedes dos en realidad son de palo porque no van a venir, así que están fuera de la organización. Claro, es verdad, porque recordemos que lo dijimos en el comienzo, ¿no? Esta noche el Grupo Realpolitik festeja justamente un final de años más. ¿Qué conclusión sacás, Santi, de todo lo que el Grupo Realpolitik viene desarrollando y viene logrando, ¿no? En esta temporada 2019? Y nosotros crecimos mucho durante los últimos años. Creo que fue un acierto haber apostado a la radio, bueno, ahora a la televisión, crear más plataformas sobre las que trabajar contenido, y eso hizo que todo creciera. Obviamente a la par de eso creo que hubo un trabajo muy bueno en cuestiones vinculadas a la investigación de distintos temas, y eso, bueno, genera todo un círculo virtuoso que es lo que está a la vista, ¿no? Está claro que como han reflejado distintas noticias otros medios tradicionales, nacionales, si se quieren, históricos, como le quieran llamar, a veces saliendo vos, a veces saliendo otro periodista del grupo, pero si no, también cómo lo mencionan a Realpolitik en distintos momentos, y vos hablás con la gente, y la gente ubica ya Realpolitik Argentina, ¿no? Lo cual, eso es un logro de un posicionamiento que no es fácil de conseguir. Sí, sobre todo que los medios por ahí más grandes reconozcan el trabajo de medios que no son tan grandes, y que además, como pasa en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, citen fuentes, llamen a los periodistas de ese medio para que den la voz sobre lo que pasa. Eso la verdad que es muy, muy difícil de lograr. Y bueno, y me parece que otro tema a destacar es la neutralidad al momento de informar, ¿no? A mí me causa por ahí algunos lectores obviamente enojados porque están alineados a tal o cual partido. Típico. ¿Cómo nos catalogan? Me parece que ahí se deja entrever bien la neutralidad que tenemos, porque para algunos somos macristas, para otros somos masistas, para otros somos kirchneristas. Y me parece que de todo ese ataque innecesario, pero bueno, que digamos en la práctica se da, lo que hay que rescatar es que evidentemente está bien lo que estamos haciendo, porque no nos pueden catalogar, por lo menos no nos pueden señalar con el dedo de si somos de tal o cual partido, que es como debería ser, ¿no? Para mí debería ser de esa manera. Queda claro, ¿no? Que cuando eso ocurre, cuando vas teóricamente lo ven así, en contra de algo, de alguien, te tildan de que sos del bando contrario, cuando después tenés pruebas de otras notas anteriores que existe exactamente lo contrario. Bueno, eso significa que entonces se está haciendo periodismo, precisamente, ¿no? Sí, a mí realmente a ver, cada uno es libre de hacer lo que quiera, de hacer el periodismo que quiera, pero el periodismo que se pare en un lugar tan poco... A ver, porque yo me acuerdo, ya en épocas de estudiantes me decían que, por ejemplo, en Estados Unidos los medios tomaban partido abiertamente sobre qué candidato apoyaban, ¿no? Pero acá lo que hay es como una defensa ciega de una posición ideológica. Entonces, me parece que hay una diferencia ahí, ¿no? Sí, bueno, Cristina es la mejor del mundo, y pararse de esa postura para ver la realidad, incluso negando muchísimas cosas, porque hay cosas que son evidentes y se niegan, me parece que no sirve a construir nada. Eso creo que para lo único que colabora es para seguir dividiendo la sociedad. Si vos tenés un periodismo que defiende a ver, no quiero ser candidato, pero defiende a un sector, a una mitad de la población argentina, y otro periodismo que defiende la postura ideológica de la otra mitad. No se puede esperar otra cosa más que la polarización, ¿no? O sea, que eso genera un daño muy grande, porque divide a la sociedad en buenos y malos, tanto de uno u otro bando, ¿no? Para un bando unos son buenos y otros son malos, y para el otro bando unos son buenos y son malos. Y eso claramente no puede ser jamás cierto. No. Entonces, para mí me parece muy sano el periodismo que hacemos desde ese punto de vista. No, y no moverse de ese carril, ¿no? Porque justamente es la demostración, como yo le decía hace poco en una nota, de la involución que tenemos como sociedad. Es decir, cuando una persona o un grupo
o el pertenecer a un grupo determinado se fanatiza a través de la política, queda claro que estamos en presencia de problemas emocionales individuales, grupales o sociales, que obviamente terminan siendo, en el caso extremo, trayendo todo tipo de violencias, y en el caso extremo terminan, estamos hablando de patologías colectivas. Es decir, yo no entiendo cómo alguien se puede fanatizar a través de la política con algo o con alguien directamente. Que le guste más a alguien que otra, y que lo vote si quiere con los ojos cerrados, eso es otro tema, pero fanatizarse con eso, creer que esa persona es la que le va a solucionar la vida, está claro que en la historia argentina queda claro que ningún político te soluciona la vida. O te la solucionás vos, no, claramente, o no te la soluciona nadie. Bueno, eso, a ver, habría que analizarlo con mayor detenimiento, pero eso tranquilamente puede ser un subproducto de esta polarización que existe en la realidad argentina, digamos. Hay tanta división entre uno y otros que eso termina por generar un fanatismo en el momento de defender la idea de uno, ¿no? Porque, totalmente. Esa división es tan lejana una de otra, las posturas que tiene con respecto a la vida, que no es de extrañar que termine generando esa división, y obviamente para nada los fanatismos pueden ser buenos, y es como vos decís, refleja en alguna medida la patología de una sociedad enferma como es la sociedad argentina, porque quien quiera creer que Cristina, Macri o quien sea son los salvadores del mundo y de nuestro país está completamente equivocado. Totalmente. Básicamente porque vienen los dos a repetir recetas que ya se llevaron a cabo durante los últimos años y seguimos en el mismo lodo, ¿no? Totalmente. Todo chapoteado, como decía. Sí, como decía la canción. Exactamente, algún tango por allí. ¿Tenés algún tipo de duda con respecto a, por ejemplo, ya estamos en una nueva etapa con un nuevo gobierno en funciones? ¿Crees que por ahí si el kirchnerismo más extremo llegase a repetir justamente la receta de otros años, de aquellos 12 años, lo puede llegar hasta hacer fracasar al gobierno de Alberto Fernández? A mí el gobierno, la figura de Alberto me gusta porque creo que no representa esto de lo que hablábamos recién. Creo que representa, por algo Cristina lo puso donde lo puso, porque totalmente. Es un tipo que atrae voluntades de distintos bandos. Pero claramente el mayor peligro que tiene Alberto tiene que ver con ese círculo de gente que lo rodea, sin ir más lejos. Él venía pensando en un modelo económico determinado que claramente no es el que va a desarrollar durante su gestión. El modelo que, por lo que se ve, digamos, va a desarrollar es el modelo de Kicillof, de Cristina. Es ese modelo que apunta a hacer andar la maquinita para imprimir billetes, totalmente, y distribuir, digamos. Me parece que claramente hacen falta políticas sociales, digamos. El tema es el cómo, ¿no? Y con una inflación tan fuerte, seguir apostando al mismo modelo, no sé, a mí me hace un poco de ruido. Más allá de eso, yo creo que hubiera estado muy bueno que Alberto Fernández sea presidente de Argentina en otra época y en otro contexto, porque hubiera sido muy bueno para el país. En otra época, digamos, que me refiero a que no sea esta crisis terrible que atraviesa Argentina, y en otro contexto también me refiero a la persona que los rodea, ¿no? Porque claramente las libertades para actuar que tiene son otras, son limitadas. Y eso se ve al momento de armar el gabinete, se ve, ese sector de la sociedad que lo apoya casi como si fuera la personificación de Cristina, lo va también a llevar por ese camino. Me gustaría ver cómo se desarrolla todo esto, porque también pienso que es público que Alberto Fernández no está de acuerdo con muchas de las ideas que mantiene Cristina, y también estoy convencido de que Alberto Fernández tiene como una independencia intelectual importante. Entonces me sorprendería que se vea arrastrado por esa ola. Ojalá no pase y trate de tomar un camino más neutral. Ningún país del mundo y ningún país de la historia creció en base a fanatismos y extremos ideológicos. Ninguno. Totalmente. Ninguno. Creo que cuando eso perdura, justamente todo lo contrario, se han atrasado más todavía según pasan los años.
si uno observa la historia de otros países. Fue exactamente al revés. Pero como muestra falta solamente un botón, agarrar los países que han seguido ese camino y fíjate dónde están parados. Totalmente. Está clarísimo. Así que... Ahora, parece mentira, ¿no, Santi, con eso que puntualizas, ¿no? Porque parece mentira que haya gente, no lo juzgo a la gente por lo que vota o por qué vota, o si obviamente la necesidad del comer diariamente es la primera necesidad de todas. En eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que digo es, llama la atención que es como que hay gente que parece que como que, si bien está viva, obviamente, vivita y coleando en esta vida terrenal, es como que no termina de darse cuenta, no termina de despertarse de cómo viene la locomotora, ¿no? Que viene a 120 kilómetros por hora y de frente, digo, y que el choque sería frontal. Es como que no lo ven venir con aquello de, no, Cuba es otra cosa, la sociedad venezolana es otra, siempre eso, y sin embargo, se repiten las historias como para, y se crean los escenarios como nuevamente como para que ello termine ocurriendo. Para mí el problema de Argentina en ese sentido es que tiene la vara muy baja. Creo que el argentino no aspira mucho más de lo que tiene, y tampoco sabe que puede aspirar a mucho más de lo que tiene, porque nunca lo ha visto, digamos. Pero Argentina, un país tan rico, tanto en términos de riquezas naturales como intelectuales, humanas y demás, creo que tranquilamente podría estar para otra cosa, ¿no? Totalmente. Pero bueno, evidentemente el argentino promedio se conforma con esto, con lo que se ve actualmente, ¿no? Claro. A mí me parece que... A ver, yo estoy de acuerdo con un montón de cosas, tanto de uno como de otro y demás, pero lo que me diferencia es que me gustaría vivir en un país normal. Total. Total. Bueno, te diferencia una sola cosa que es todo, digamos, casi todo. Claro, pero ¿sabés qué es muy importante? La valoración de las personas se da en base a comparaciones. Entonces, yo cómo puedo saber si esto es bueno, malo, mejor o peor si no tengo con qué compararlo, si la comparación que yo tengo, como decía recién, tiene la vara baja, ¿no? Entonces, me parece que es muy bueno para poder tener una visión de la realidad un poco más amplia, conocer otras realidades. Totalmente. Entonces, ver cómo se vive en el Congo, ver cómo se vive en La Quiaca, ver cómo se vive, no sé, en Washington, cómo se vive en París, y cuando vos cotejás esas realidades, y bueno, a ver, Argentina tranquilamente podría tener otra realidad. Y lo cierto es que la inmensa mayoría de estos políticos que dicen que vienen a salvarnos, son basura. A ver, está claro. Basura. Bueno, viste, basura. Yo tengo la experiencia, que alguna vez la conté en alguno de mis programas, Santi, entrando y saliendo de un Congreso Nacional allí en Buenos Aires, si vos vieras cómo se trataban, cuento la anécdota y no doy nombre, obviamente, porque es el pecado y no el pecador, pero digo, si vos vieras cómo se trataban ellos, que eran de bandos totalmente contrarios, se matan a través justamente de los espacios mediáticos de nuestros colegas, de nuestros propios programas, digo, sin embargo, ahí se trataban como si fuesen del mismo equipo. En más, escuché cosas diciendo, no digan ustedes esto porque nosotros vamos a tener que salir a decir aquello. No hagan esto porque vamos a tener que decir, che, ¿te puedo pegar? Mediáticamente se refería, ¿te puedo pegar con esto? Bueno, con eso sí, pero con aquello no. Así, ¿eh? Porque claramente ellos representan a un sector de la sociedad y ellos tienen una unidad en ese sentido. Claro. Tienen una unidad que goza de privilegio que digamos que otros sectores no tienen. Entonces, olvídate. No es de extrañar eso. Pero, a ver, a mí lo que me sorprende es la realidad más palpable. Una persona, vamos a dar casos concretos, por ejemplo, caso de Cristina. ¿Cuántos años ejerció Cristina la profesión de abogada? O la profesión de, no sé, de emprendedora inmobiliaria. ¿Fue suficiente como para generar tanto dinero? No. ¿Cuándo fue su incursión a la política? ¿A qué edad? ¿A los 20 y pico? Está claro que no. Claro que no. Está bien, listo. Entonces no hay mucho más trabajo intelectual para hacer. Caso del Perovich, por ejemplo. ¿Qué temita? El otro día hicimos una nota contando cuál era su rentabilidad mensual. Tiene una rentabilidad mensual yo ahora no recuerdo el número exacto, pero para que te des una idea, 20, 50 millones por mes. No podés ganar ese dinero, digamos. Menos habiendo dedicado toda tu vida a la política. Entonces, a mí realmente me genera mucha indignación que la gente no vea eso. Y a ver, para no sonar tendencioso, Macri, un tipo, la verdad que
la historia los va a juzgar porque la justicia nunca los va a juzgar, ¿no? Pero un saqueador del Estado. Total, históricamente. Él, su padre, su familia, Sí, son personas que se han hecho millonarias, como todos estos que ya cité, a costa de los recursos del Estado. No hay uno solo, mira, yo también, ¿sabes con qué me indigno mucho cuando veo cómo se arman las listas? No hay uno solo que tenga un emprendimiento privado. ¿A qué voy con esto? Vivieron todos de la política de siempre. la teta del Estado. Siempre vivieron de la del política. Estado. Sí, sí. Un tipo que vive de la teta del Estado puede ser un gran trabajador, no estoy diciendo que no, pero es un tipo que no aporta demasiado al desarrollo de la Argentina. Entonces yo a veces le digo, viste, a Rosario, a mi mujer, le digo, ponete un kiosco aunque sea. Claro, una cadenita de kiosco. Algo, Sí. no sé lo que sea, se haría a vender, qué sé yo, anillos, hacer algo, por Dios, porque no podés haber tenido 50 años, haber vivido de la teta del Estado toda tu vida. A mí me parece lamentable. Totalmente. Lamentable. Y la verdad, de los que integran la camada política, esta camada que nosotros decimos que genera como una cierta unidad, es una especie de aristocracia en Argentina, el 95% vivió toda la vida de la teta del Estado y recién tuvo emprendimientos privados cuando levantó guita de la política y la metió en emprendimientos privados, pero no es a eso a lo que yo me refiero. Yo lo que me refiero es, vos cómo me vas a venir a hablar de desarrollo económico si siempre viviste un contrato del Estado. ¿Qué idea podés llegar a tener de desarrollo económico? Nunca en tu vida manejaste un kiosco, no manejaste un taxi, no manejaste, no sé, una empresa, no manejaste una cooperativa. ¿Qué idea podés llegar a tener vos de desarrollo? No, entonces, cuando se ven esas cosas me parece que la reflexión que amerita hacer para darse cuenta que las cosas no están bien es bastante breve, corta y simple, ¿no? Claro, porque la gente dice que no entiende, pero en realidad parece que no quisiera entender, ¿no? Porque está clarísimo, está a la vista de todos. Es una historia que se repite. La polarización es muy peligrosa. En ese sentido, lo que también deja entrever es que lleva a la gente a defender idioteces, básicamente. Sí, exactamente. O taradeces, si se me permite, ¿no? Realmente es llamativo. Es muy llamativo. Es lamentable. Ojalá algún día cambie Argentina en ese sentido. Yo creo que no va a cambiar nunca, ¿no? Pero bueno, ojalá algún día cambie. Ojalá que sea. Porque hay una parte muy importante que tiene que ver con nuestra propia idiosincrasia y cómo cambiar la idiosincrasia de un país. No, total. Es muy difícil, es un cambio cultural, es muy lento. Lo que pasa es que está aquello de quién no lo vio, quién lo va a ver. Bueno, lo que pasa es que es un proceso muy lento. Somos un país muy nuevito, ese es el tema también. Como país, si nos comparamos con nuestro país, somos un país muy nuevito, muy nuevo como país. Algo más de 200 años para un país es nada, ese es el tema. Por eso el cambio cultural es muy lento. Y alguna vez tuvimos grandes beneficios, que por eso la Argentina estuvo posicionado de otra manera, pero después comenzó la decadencia claramente de un siglo, ya hay que decirlo. Sí, puede tener que ver con eso, con nuestra propia historia, ¿no? Sí, son muchos factores, pero no sé, yo a veces digo que hay que, medio en joda, ¿no? Lo aclaro por la duda, hay que poner una bomba y empezar de nuevo, porque hay tantas cosas que están mal en este país que a ver, anda a arreglar la policía, no podés. Claro. ¿Cómo hace para arreglar la policía? Hay que poner una bomba y empezar de nuevo. Claro. ¿Viste? Otra cosa no se puede. Hay que integrar todo y empezar de cero. Con la mayoría de las cuestiones que tienen a maltraer a Argentina, ¿viste? Totalmente. Santi, te agradezco infinitamente haber compartido este momento en esta mañana, cerrando la segunda temporada, ni más ni menos, aquí en Radio Realpolitik, con la fecha que ya hemos comentado, el primero sábado primero, bien digo, de febrero, para comenzar ya la tercera temporada, y el agradecimiento de siempre de formar parte de esta familia. Bueno, al contrario, Sergio, gracias a vos por estar ahí, por acompañarnos, por sumarte también. Aprovecho para saludarlo a Fede, que está por ahí también. Mi coequiper, sí. Que salgo tu coequiper, que salgo algún destello de, no sé cómo llamarlo. Viste que a veces Fede como que desaparece. Sí, no sé. Me sorprende mucho la gente que no usa el teléfono, el Facebook o el Twitter o el WhatsApp. Bueno. Entonces como que me cuesta entenderlo, pero Fede a veces tiene como esas ráfagas. Pensemos también que en esos momentos está siendo feliz, pensemos eso. Sí, por supuesto, por ahí lo digo envidioso. Pero salvo,
esos pequeños momentos también, fenómeno. Así que bueno, Santi, muchísimas gracias, buen fin de semana y Dios mediante nos reencontramos, obviamente, a partir de febrero para seguir compartiendo aquí en Ni Más Ni Menos. Dale, seguramente nos veamos antes para charlar y demás, Sergio, y te mando un abrazo grande. Un gusto muy grande. Feliz fiesta para vos, bueno, a Pedro lo voy a ver, pero bueno, para los oyentes también. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande y felicidades. Un abrazo grande, gracias. Bueno, ha sido Santiago.